leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y hoy continuamos desde el versículo 14 hasta el 20. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Había llegado entonces, es para que estemos en contexto, había llegado el día de la fiesta de la panes sin levadura, que también se llamaba la Pascua, y donde era necesario sacrificar el cordero pascual. Entonces nosotros vemos en los versículos anteriores a los discípulos cumpliendo las instrucciones de nuestro Señor. Ellos habían buscado el lugar donde habrían de comer la Pascua y fueron y hallaron el aposento alto, que era el lugar donde ellos habrían de comer la Pascua, y fueron al lugar y consiguieron todo como el Señor les había indicado para hacer la fiesta de la Pascua. Y dice en el versículo 14, dice en ese versículo, que habiendo llegado la hora, cuando era la hora, dice que se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es decir, que era entonces jueves por la noche, era el tiempo en el que en Israel se sacrificaban los corderos, el sol se había puesto y eso marcaba el inicio de la Pascua. Era la hora entonces de la cena. Y eso significaba que había llegado el momento para el desenlace final de los últimos acontecimientos de la vida terrenal del Señor. Y durante otra Pascua, Él había dicho que todavía no había llegado la hora. Lo podemos leer en Juan 7:9. O sea, en otras Pascua, Él dijo no había llegado la hora, pero ahora sí había llegado. Era el tiempo para que se cumpliera. Juan 7. Subid vosotros a la fiesta, le dice Él a sus hermanos. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, le dice el Señor. Es decir, que todavía no había llegado el tiempo para que pasase de este mundo al Padre, como lo dice Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, que había llegado la hora para que esto entonces sucediera. Recordemos nuevamente que durante siglos los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua, que conmemoraba su liberación de Egipto por medio de la muerte y la sangre de un cordero que tenía que ser perfecto para librar de la muerte a los primogénitos
y poder ellos entonces iniciar con esto el éxodo, la salida de la esclavitud. Así que entonces el éxodo y este momento se convierte en el mayor acto redentor en el Antiguo Testamento, que perdonó la vida de ellos, los perdonó de la muerte, de la que a otros no liberó, los salvó y los libró de las manos del faraón y de la esclavitud de Egipto. Y por eso entonces la Pascua judía era un mandamiento que se había establecido como un recordatorio que ellos tenían que hacer por toda la generación. Recordar aquel acto libertador y salvador que Dios había hecho con ellos. Pero aquel cordero, quizás los que no vinieron la semana pasada o han faltado, quizás no puedan recordarlo, pero aquel cordero perfecto prefiguraba, era a Jesucristo. Era una sombra de un acontecimiento que se iba a cumplir de forma perfecta y verdadera en los tiempos siguientes. Jesucristo era entonces el Cordero de la Pascua. Jesucristo era el Cordero de Dios, cuya sangre iba a ser derramada para salvación de todos los que confiaran en Él. Pero entonces, la celebración de la Pascua Nueva, como veremos, no solo miraba hacia atrás para recordar lo que Jesucristo habría de hacer en la cruz. Esa nueva Pascua, porque la Pascua de los judíos solamente miraba hacia el pasado, pero la Pascua Nueva que Jesús va a instituir no solo mira hacia el pasado, hacia la cruz, hacia lo que ocurre en la cruz, hacia el sacrificio perfecto, sino que también mira hacia el futuro, mira hacia el cielo. Y por eso Jesucristo, que es la Pascua perfecta de Dios, cuando ese cordero es crucificado en la cruz, entonces acabaría de una vez para siempre con todos los sacrificios de animales que ellos hacían. O sea que con el sacrificio de Jesús, todos esos sacrificios y todos esos rituales que ellos hicieron se tenían que dar por terminado. Y eso es lo que dice Hebreos 9:11. Vamos a leerlo. Hebreos 9:11. Es decir, ya cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento, vamos a estar viendo los sacrificios de esos animales que eran usados para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que a través de esos sacrificios de animales, el pueblo era perdonado de sus pecados. Y eso era un ritual que había sido establecido. Y dice Hebreos 9:11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano. Es decir, el sacerdote entraba a aquel lugar santo para expiar los pecados del pueblo. Y ahora Jesucristo entonces es el sumo sacerdote que entra al tabernáculo de Dios. Dice, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir que si Jesucristo, quien era el Cordero de Dios, había cumplido con el propósito de aquellos animales, entonces el sacrificio de esos animales ya era inútil seguir haciéndolo, porque ya no tenía ningún sentido. Así que entonces la sangre del Cordero de Dios, con esa sangre del Cordero de Dios, el pueblo participa ahora en un éxodo. Participamos también en un éxodo que es mayor que el éxodo pasado.
los que hemos crecido, los que hemos creído en el Señor, entonces ahora participamos de un éxodo que es mayor del éxodo que vimos en el Antiguo Testamento. Y ya no hemos sido libertados de la esclavitud del faraón, sino que hemos sido libertados de Satanás, de la esclavitud del pecado. Y entonces ese éxodo mayor llevará al pueblo a la tierra prometida verdadera, que es el cielo mismo. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 1 y 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, que entonces aquí se termina de cumplir la promesa que el Señor le había dado a ellos desde su antepasados. O sea, que aquí se cumple definitivamente esa promesa que Dios le había dado a Abraham de manera plena y definitiva. Entonces, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz es un misterio que es sorprendente. En ese sacrificio se revela lo maravilloso y sorprendente de nuestro Dios, y es el misterio de nuestro Señor, porque en la cruz del Calvario se revela, entre algunas cosas, el amor de Dios. Se revela el amor de Dios porque Dios pone a su propio Hijo en propiciación por los pecados de los que habían de creer, para salvar a su pueblo. También se revela la ira de Dios manifestada sobre Jesucristo para poder satisfacer su propia justicia y su propia santidad. Y también se revela, por supuesto, el poder de Dios, porque todas las cosas Dios las va guiando conforme a sus propósitos eternos para que se cumplieran como Él lo había dispuesto. O sea que se revela su poder, se muestra también la fidelidad de Dios para cumplir todas sus promesas de salvación y de vida eterna. De tal manera que en la cruz del Calvario se revelan todas las perfecciones de Dios. Es decir, que en la cruz del Calvario hay un misterio indescriptible para cada uno de nosotros, y debería ser un propósito en nuestras vidas, tratar de conocerlo cada día, tener pasión por poder entender lo que verdaderamente sucede en la cruz. Pero es un hecho sorprendente y hay un gran misterio en el sacrificio de Jesús en esa cruz. Y dice el versículo 15 que antes de que padezca, dice Jesús, dice en el versículo 22, 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, dice el Señor. Es decir, que Jesús estaba consciente que su muerte, que su sufrimiento en la cruz era una cosa inminente. Era una cosa que era cuestión de hora, porque después de la cena pascual, entonces a Jesucristo lo van a arrestar y lo van a llevar para ser crucificado. Es decir, que él sabía que su muerte era inminente en las próximas horas. Pero a pesar de que él sabía que iba a morir por los pecadores, él sabía que era su propósito eterno. Él sabía que iba a morir por pecadores, por toda la humanidad llena de maldad y de pecado, e indiferente ante él, ante lo que Dios estaba haciendo. Es decir, que
a pesar de la condición pecadora del hombre, Él se iba a dar un sacrificio. Él sabía que lo iba a hacer. Romanos 5, 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, conforme a ese pasaje, Él desea intensamente que llegara este momento, y era porque Él amaba a sus discípulos. Vamos a leer lo que dice Juan 13, verso 1. Amaba a sus discípulos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Por eso Jesús tenía un deseo intenso de que llegara ese momento para poder tener ese tiempo de comunión durante la Pascua y preparar a sus discípulos para los acontecimientos que vendrían más adelante. Y eso lo haría por ellos, porque ese sacrificio iba a ser, por supuesto, por sus discípulos como grupo, lo va a hacer por ellos, por los apóstoles, pero también lo va a hacer por los millones que vendrían después por la predicación de ellos. O sea que lo iba a hacer por ellos y lo iba a hacer por todos los que habían de creer. Y ese era el anhelo de Jesucristo. Entonces, por eso dice que Él desea intensamente que llegara ese momento. Y es increíble pensar que alguien pudiera tener el deseo intenso de que llegara ese momento. Es sorprendente, porque nadie está dispuesto a poner su vida por otro, como dice ese pasaje. Y Jesucristo era santo, inocente y era puro, y aún dispuso su vida para entregarla en propiciación por el pecado de todos los que habían de creer. Dice el versículo 16, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús se había reunido con ellos ahí para comer la Pascua esa noche. Y Él comprendía que este sufrimiento no sería el fin de toda la cosa. O sea, su sacrificio y muerte no sería el final. Estaba consciente de su naturaleza, de su propósito, y Él conocía todas las cosas. Sino que Él estaba consciente de que más bien eso que iba a hacer no era sino un medio para alcanzar la gloria de los discípulos, la gloria de sí mismo y para la gloria de su pueblo escogido. El apóstol Juan, en el versículo 19 y 6 de Apocalipsis, nos refiere sobre lo que son las bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 19, 6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los ángeles. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y el apóstol Juan nos refiere sobre esta celebración en el reino eterno de Dios. En el reino eterno de Dios
se habrán de celebrar la boda del Cordero. Y esa boda del Cordero expresan la unión de su pueblo, la unión de sus escogidos, la iglesia que va a estar en esa comunión eterna con nuestro Dios en el reino. Entonces Jesús dice que no tomará más la Pascua y el vino hasta que se cumpla esa fiesta en el reino. Es decir, que Él no iba a celebrar otra vez más la Pascua en esa tierra, en este mundo, en esta vida, hasta que se hiciera nuevamente en el reino. Y es decir, que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en ese lugar donde la liberación del pueblo de la esclavitud será perfecta, será plena, que ya no tendremos un cuerpo de pecado, sino que tendremos cuerpo redimido. En ese momento, entonces, se cumplirá todo a plenitud en ese momento. Y en ese lugar, los discípulos y todos los escogidos de Dios, finalmente habrán sido completamente redimidos, librados del pecado, y entonces tendremos esa plena comunión con el Señor. Y llama la atención que Jesucristo, en ese pasaje que Lucas narra, hace referencia y lo reitera 2 veces. Lo dice 2 veces porque lo dice en este versículo 15 y también en el versículo 18 también lo vuelve a decir en el versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, dice en esos 2 pasajes. Es decir, que cuando Él reitera que no beberá más la Pascua, ni tomará más el vino, esto reafirma la verdad de lo que Él está expresando sobre la realidad de su reino eterno y de la garantía de su cumplimiento. Es decir, que Él estaba diciendo a sus discípulos que no la comerían más con ellos en este momento, pero que la volvería a comer en su reino. Es decir, que eso, cuando lo está reiterando, lo está diciendo, significa que hay una garantía de que esa Escritura dice se habrá también de cumplir. Jesucristo entonces es aquel Cordero que se anuncia desde el libro de Éxodo. Que se anuncia desde el libro de Éxodo y que aquí lo vemos cumpliéndose. Jesucristo es el Cordero que se anuncia en el libro de Éxodo. Y aquí vemos su completo cumplimiento porque era el Cordero de Dios. De tal manera que esta promesa de Jesús aquí, de no tomar más la Pascua, sino en su reino, quiere decir que también se cumplirá en el futuro para todos los que crean. Así como Él es el Cordero de aquella Pascua, para el cumplimiento de la promesa de Dios, que se cumple en la cruz para traer salvación y vida eterna, lo que Jesucristo está diciendo aquí también es fiel que habrá de cumplirse, porque toda la Escritura es verdadera. Y a la medida que nos vamos compenetrando en ella, vamos viendo que Dios es fiel. Por eso decimos que la fidelidad de Dios nunca falta, y porque Dios es inmutable, porque Él no cambia y todas las cosas, entonces habrá de cumplirse. Pero entonces esto es para los que creen en el Señor, es verdaderamente esperanzador. Es esperanzador porque el mundo que nosotros vivimos, este mundo sobre el que pisamos, ha de perecer. Estas cosas que vivimos, el mundo no va hacia ninguna dirección. El mundo no va para ningún lugar. El mundo va simplemente a perecer para que se cumplan todas las cosas como Dios ha establecido. Y por eso es que es esperanzador. Porque cuando vemos este mundo en crisis, vemos este mundo plagado de maldad, de guerra, de conflictos sociales, de hambre, de miseria, de angustia, de calamidad. Entonces nosotros, los que hemos creído,
podemos tener confianza de que hay cosas mejores para los que creen y que hay un plan verdaderamente salvador para los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y Juan también lo dice en 14:1, está con los discípulos. Y en el Evangelio de Juan narran unos acontecimientos que no se narran en los otros evangelios, pero esto fue antes de que él fuera arrestado, conforme al Evangelio de Juan. Y él está preparando entonces a sus discípulos para esos acontecimientos que vendrían, porque los discípulos que estaban con él no podían comprender todas las cosas que habían de venir, y Jesucristo los estaba preparando. Y entonces les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que esa es la gloriosa esperanza que tenemos los que hemos creído en nuestro Señor. Ahora vamos a leer el versículo 17 hasta el 19. Dice el 17 hasta el 19. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Estos pasajes que vemos, Jesús entonces va a cambiar aquel viejo ritual de la Pascua judía. Él lo va entonces a transformar en algo nuevo. Va a ser un nuevo ritual, por así decirlo. Va a cambiar entonces aquella Pascua judía por la institución de la Cena del Señor. Es lo que él hace. Y los judíos no creyeron en el mensaje de salvación. Ellos no creyeron en el mensaje de salvación. Ellos nunca comprendieron que aquel cordero de Éxodo era una sombra de lo verdadero. Ellos no pudieron comprender eso. Hebreos 8:5. Para que vean que aquellos eran sombras. Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, las cosas que Moisés, en particular el tabernáculo, que ellos construyeron y erigieron, no era sino una sombra del cielo, del tabernáculo de Dios en el cielo. De tal manera que eso no era sino sombra. Entonces, como ellos no creyeron en el mensaje de salvación, entonces ellos no creyeron tampoco que Jesucristo era el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Ellos no pudieron entender eso. Ellos entonces siguieron celebrando la vieja Pascua y siguieron matando a los pobres corderos. Pero nada de eso podía librarlos a ellos de su pecado y su desobediencia. Y hasta el día de hoy los judíos siguen sacrificando corderos. Porque esa era la costumbre conforme a la cual ellos pensaban que podían expiar sus pecados. Y de hecho los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando la Pascua. Pero eso no podía librarlos a ellos verdaderamente del pecado. Porque lo único que puede librar del pecado es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que dice Hebreos 10:4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que eso era inútil. Por eso entonces esos sacrificios para nosotros, cuando nosotros los leemos,
nos ayudan a que podamos tener comprensión del verdadero propósito de esos pasajes en el Antiguo Testamento. Pero ya esos sacrificios no tienen ningún sentido para nosotros hoy. Entonces, los que no han creído piensan que se pueden salvar haciendo cosas buenas, haciendo obras. Le estoy diciendo lo que los judíos no creyeron y ellos siguieron creyendo en su Pascua y ellos no pueden salvarse de esa manera. Pero los que no han creído, ellos piensan que se pueden salvar haciendo obras de caridad, haciendo determinadas cosas buenas y con las que ellos piensan en su confusión que ellos pueden hacerse justos delante de Dios haciendo cosas buenas. No le estoy diciendo, y siempre hago la aclaratoria, no le estoy diciendo que es bueno hacer cosas buenas. Es más, tenemos que hacer cosas buenas. Es bueno, necesario hacer cosas buenas. Eso debe ser así. Pero las cosas buenas que podamos hacer nunca nos van a hacer justos delante de Dios. Porque lo único que verdaderamente puede salvar al hombre de su pecado, de su condenación, es que creamos que Jesucristo es el Cordero de Dios y que pagó el precio por nuestro pecado en esa cruz. Es lo único que puede salvar al hombre. Porque Jesucristo, o sea, es el sacrificio perfecto. O sea, no hay nada que podamos hacer en esta vida que nos pueda dar la salvación. Porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. No hay cosa más buena que nosotros podamos hacer que nos pueda hacer justos delante de Dios. Porque es en ese sacrificio que los hombres pueden tener la salvación y la vida eterna. Pero los creyentes, los que sí han creído en el Señor, que han creído que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo mediante su sacrificio, estos sí deben celebrar la cena. Pero deben celebrar la cena a la manera que el Señor la instituye, como veremos en el pasaje siguiente. Jesús le va a dar entonces a la Pascua una comprensión nueva, una dimensión diferente y amplia a lo que era el viejo mandamiento que cumplían los judíos del Antiguo Testamento. Le viene a dar una comprensión amplia, completa, perfecta y plena, porque eso era el fin de lo que era el antiguo pacto y el inicio de lo que se llama un nuevo pacto para su pueblo. O sea que en Jesucristo se termina el viejo pacto y empieza un nuevo pacto. Y en la cena pascual se comía el cordero, también se comía el pan sin levadura, y se tomaba vino y también comían lo que se llamaban hierbas amargas. Esas hierbas amargas eran para que ellos recordaran la aflicción, la amargura de la esclavitud. Servía las hierbas amargas. Y la tradición era que el jefe de familia oraba, le preguntaba a uno de los hijos le preguntaba, ¿qué quiere esa celebración? Entonces él les respondía y le explicaba qué era eso que ellos hacían, por qué decían. Es decir, que era un recordatorio, lo recordaban. Pues el padre de familia en el rito, un hijo preguntaba al padre y el padre le respondía qué era lo que ellos entonces celebraban. Luego repartían los alimentos y entonces, pues, obviamente comían. Esto era más o menos lo que se hacía, esto es lo que se hacía, y esto es más o menos lo que Lucas narra cuando hace su presentación de su evangelio. Es más o menos lo que Lucas narra, porque es lo que más o menos Jesús está haciendo. Pero cuando Jesús toma la primera copa, dice en el 17, y habiendo tomado la copa, dice que dio gracias, es decir, que oró, dio gracias al Señor, oraba por ella, o sea, y le da las instrucciones a sus discípulos de repartir los alimentos. Jesús cambia entonces aquel viejo ritual. Ya no hace lo mismo que ellos solían hacer. Él cambió el ritual de lo que se venía haciendo siempre. Y de hecho, como vamos a verlo,
lo hace nuevo y lo hace, por supuesto, diferente. Es decir, que aquello ya no era aquello, sino que ahora lo hace de una manera diferente. Y porque cuando Jesús participa en esto, lo que se llama la última cena, porque dijo que ya no iba a comer más, la Pascua hasta el reino, él está anunciando a sus discípulos, como ya les comenté, que ya no comerá más la Pascua hasta que esté con ellos en el cielo. No la comerá más, sino hasta que llegue aquel momento. Es decir, que cuando Jesús le dice que no la comerá más, él está haciendo entonces una anticipación del futuro. Le está anticipando las cosas que han de venir después de esto. Es una anticipación futura. Es decir, que los judíos, en la Pascua de ellos seguían pensando era en el pasado, en aquel cordero con el cual ellos habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Pero Jesús empieza hablándole a ellos y le empieza diciendo esto de tal manera que le está anticipando las cosas que aún han de venir. Es lo que Jesús le está haciendo. Es decir, que tal entonces él es la intención de que sus discípulos y también su pueblo no solamente recordaran hacia atrás. Es decir, que no solamente pensaran en la cruz en ese momento, sino que además de la cruz miraran hacia adelante, hacia el futuro en el cielo. Porque la Pascua nueva de Jesús, que Jesús instituye, apunta hacia su segunda venida y también apunta a su reino eterno. Así que cuando Jesús instituye la Pascua y le está diciendo eso a sus discípulos, le está haciendo una anticipación de su regreso, de su segunda venida y también del establecimiento de su reino eterno. Entonces, cuando nosotros tomamos la cena, no solamente recordamos su muerte y su sacrificio, sino que también entonces tenemos que mirar hacia el futuro. Y tenemos que mirar entonces también hasta su venida y a su reino. Y le vuelvo a reiterar lo maravilloso de la esperanza que hay en Jesús. Porque nosotros sabemos que toda la Escritura se cumplirá y que toda la palabra de Dios es verdadera. Y dice el pasaje que tomó el pan y dio gracia. Dice que tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cuando Jesús está haciendo esto, ha habido muchísimas malas interpretaciones al respecto. Desde siglos ha existido una controversia si el pan de verdad se convierte en el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica por siglos ha enseñado que es así, que el pan en el acto de la cena del Señor se convierte en el mismo cuerpo de Jesucristo. La real verdad es que no es así, porque el pan no deja de ser pan, el pan sigue siendo el pan. O sea que cuando Jesucristo dice tomad y comed, este es mi cuerpo, lo que está haciendo es una representación. Es una representación. Eso que la Iglesia Católica hace es lo que se llama la transubstanciación. Ellos dicen que en la cena, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Literalmente. Entonces nosotros sabemos que eso no es verdad, porque eso no pasa. Porque eso sigue siendo pan y todos sabemos que eso es pan. Ahora, lo que sí es cierto es que durante la celebración nosotros creemos que ciertamente la presencia de Cristo está en este lugar. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros solamente creemos que la presencia divina de Jesucristo está durante la cena a través de su Espíritu Santo. Nosotros creemos que es así. Por eso que la cena del Señor no es cualquier ritual. Es algo que es santo y que es sagrado. Porque nosotros creemos que la presencia de Cristo está en medio nuestro cuando tomamos la cena del Señor. Por eso que es algo
verdaderamente santo. Y que todo el creyente bautizado debe participar de ello. Y de hecho, lo digo con mucha pena, porque uno ve en la iglesia católica, que es la iglesia que uno más ve porque tiene muchas personas en ella, y bueno, van a hacer lo que ellos llaman la hostia, y bueno, y todo el mundo va a tomar lo que llaman ellos la hostia. Todo el mundo. Eso parece como una fiesta. Ellos creen que comiendo el pan y se eliminan todos los pecados. Porque lo hacen sin una comprensión de las Escrituras. Y lo hacen sin lo que ella implica. Y el apóstol Pablo nos da algunos detalles en 1 Corintios 11. Permiso, pastor, es que nos dan con nosotros, porque yo existía, pues. Nos dan el pan como el cuerpo de Cristo. El Padre dice el cuerpo de Cristo y uno lo recibe. O sea, en nuestro pero por eso que la diferencia es que para ellos es un acto literal. Para nosotros es sagrado, pero no deja de ser simbólico. Simbólico, exactamente. Para ellos literalmente se vuelve, por eso, ¿cómo se llama? Se llama transustanciación, es decir, o sea, el pan se convierte en Cristo y eso es una cosa, no está cimentada por la Escritura. Exactamente. Entonces dice el apóstol Pablo, fíjate que es una advertencia que si lo tuviéramos en consideración, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces yo no entiendo cómo la gente lo hace con tanta ligereza. O sea, no tienen ningún respeto, no tienen ningún sentido de la santidad de Dios, porque no conocen a Dios. Por eso es que es necesario que conozcamos a Dios, el Dios que revela las Escrituras, porque Dios es santo. Entonces algo que Dios ha instituido para la comunión con Él, no podemos tomarlo como si no tuviera ningún significado verdadero. Y dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y dice, y muchos duermen. Duermen quiere decir que están muertos, dice ese pasaje. Así que el apóstol Pablo enseña que como consecuencia de ese comportamiento tan indigno al tomar la cena, muchos estaban debilitados, enfermos y hasta murieron, dice el apóstol Pablo. Entonces la cena del Señor, cuando se hace y se entregan esos elementos como el pan, eso no es sino una representación del cuerpo de Jesucristo. Y dice que por vosotros es derramado, que por vosotros es partido, dicen otras versiones, y eso por supuesto revela que es una representación de su cuerpo que va a ser entregado en sacrificio. Y dice entonces, haced esto, dice en el 19, haced esto en memoria de mí. Aquí está el mandamiento que él nos da. Juan manda a sus discípulos, Jesús manda a sus discípulos a que hicieran esto en su memoria. Es decir, que es un mandamiento que el Señor está estableciendo. Los manda a que hagan esto en su memoria. Y es lo único que Jesucristo manda a todos sus seguidores a que hagan como un recuerdo de Él. Es lo único que Él manda a hacer para recordar. O sea, recordar exactamente su muerte sacrificial. O sea, no solamente, por eso que tenemos que conocer la Escritura, porque no solamente un recuerdo vano de Jesucristo, sino su muerte sacrificial. Significa
entender que cuando se celebra la Pascua, nosotros traemos a nuestra memoria el sacrificio y la muerte de Jesús para dar nuestra salvación y para darnos la vida eterna. O sea, tenemos que recordar que Él murió en lugar nuestro, que Él murió por nuestros pecados, para librarnos de ellos, para librarnos de la condenación y para librarnos del juicio eterno. Y además, por supuesto, cuando celebramos la cena y hacemos este memorial del sacrificio de la cruz, entonces también miramos hacia adelante. Miramos hacia adelante y pensamos en el futuro, en su reino eterno. Y es lo que dice Pablo en ese pasaje que ahorita leemos, 1 Corintios 11, pero en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que cada vez que nosotros anunciamos y proclamamos incluso el Evangelio, y predicamos el Evangelio, y cuando hacemos la cena del Señor, entonces también proclamamos su segunda venida y también proclamamos también su reino. Por eso que cuando nosotros hacemos la cena, entonces traemos a nuestra memoria el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, para darnos la libertad del pecado y de la condenación y de la muerte eterna. Y también traemos a nuestra memoria el reino venidero, su venida, su regreso y su reino eterno. Y el versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El vino representaba entonces la sangre, representaba su sangre, y nuevamente Jesús usa la copa de vino, nuevamente es como un símbolo. De la manera que el vino no era su sangre, sino que eso era un símbolo de su sangre derramada por el pecado, y esto lo reafirma incluso 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que eso muestra que entonces eso es una simbología, es una representación de Él. Entonces, así que Jesús de esta manera, y cuando hace esto y dice estas cosas a sus discípulos, Él está instituyendo lo que se llama el sacramento de la cena del Señor, su sacramento. Y los pactos en el Antiguo Testamento, o las promesas que Dios les hacía a ellos, se ratificaban o se sellaban, eran con sangre de animales. Mediante cortar animales y usar su sangre, de esa manera el Señor y su pueblo sellaban sus pactos, sus promesas. Está en Éxodo 24, para que vean un ejemplo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, que aquí está una evidencia de que cómo ellos sellaban sus pactos y sus compromisos, entonces el Antiguo Testamento. Pero este nuevo
pacto del que estamos hablando se instituye en la propia sangre de Jesús. O sea que ya ahora el nuevo pacto ya no es conforme a los viejos sacrificios y a aquella sangre de animales, sino en la mismísima sangre de Jesús, del Cordero de Dios. De tal manera que eso entonces estaba a punto de ocurrir. La crucifixión de Jesús entonces vendría en las próximas horas. Es decir, que con la sangre y el sacrificio de Jesucristo, entonces se ratifica de forma más plena y de forma más perfecta todas las promesas de salvación de Dios para su pueblo y de vida eterna. Como lo dice Jeremías 31. El profeta Jeremías había anunciado que este tiempo había de llegar para el pueblo de Dios. Y le dice aquí, he aquí, o sea que Jeremías estaba anunciando este nuevo pacto desde hacía siglos atrás. Y dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Sí? A través de la ley de Moisés en el antiguo pacto, se exigía una obediencia de corazón que realmente con la ley era imposible cumplir. Por eso es que ellos invalidaron el pacto que Dios les había dado. Porque la ley que Dios le dio a ellos no lo podía ayudar a ellos a que ellos lo obedecieran. Es decir, que la ley siempre fue por un lado y sus vidas fueron por otra. Ellos nunca pudieron obedecer a un pacto. Y por esa razón, ellos buscaban su perdón a través del sacrificio. Pero en el nuevo pacto, entonces, las bendiciones y la salvación no se pueden lograr por lograr poder cumplir la ley de Dios, porque jamás lo podremos hacer. Entonces, el perdón viene verdaderamente por la gracia de Dios y a través del sacrificio de Jesucristo. O sea, por eso el sacrificio de Jesús es algo tan maravilloso, porque nosotros solamente podemos ser justificados mediante la fe. No hay manera que nosotros podamos hacernos perfectos delante de Dios, porque somos pecadores, pero somos viles. La inclinación natural de cada uno de nosotros es de continuo hacer lo que es malo. Es de continuo hacer lo que es malo. Por eso solamente podemos ser salvados por gracia. Y así, eso forma parte entonces de lo que es el nuevo pacto de Dios. Entonces, de esta manera, la vieja Pascua judía es reemplazada mediante la institución de la Cena del Señor. Y la iglesia entonces debe cumplir con ese sacramento que el Señor nos manda a cumplir. La iglesia debe cumplir porque esto es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Entonces, como dice el pasaje que hemos leído, hagamos esto en memoria de Él. Tenemos que hacerlo en memoria de Él porque su cuerpo ha sido partido y ha sido derramado para el perdón de nuestros pecados. Por eso entonces la iglesia debe cumplir con esto. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te queremos, Padre, dar las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque por las Escrituras, Señor, nosotros sabemos que tu cuerpo, Señor, ha sido partido, Señor, y derramado, Señor, por nuestros pecados, Señor, para darnos, Señor, la redención, la vida eterna, Señor. Nosotros, Padre, te pedimos, Señor, que podamos, Señor, cumplir con este mandamiento que tú has instituido para la iglesia.